regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Como decíamos, también hay información de la Cancillería de Brasil que Luis Ignacio Lula da Silva, en su visita a Bogotá, prevista para el miércoles 17 de abril, sostendrá un encuentro con su par colombiano, Gustavo Petro. Ambos pues se han mantenido como, además de ser jefes de los países vecinos de Venezuela, pues también muy atentos con los procesos de diálogo y de negociación. Además, hace unas semanas, pues también se pronunciaban contra las inhabilitaciones. Esta reunión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también es vista como una forma también de suavizar o de limar asperezas o de venir a investigar qué está pasando, conocer cuál es la situación en Venezuela. Y por otro lado, se espera que Luis Ignacio Lula da Silva pues también aborde con Petro esta situación venezolana. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con que el gobierno siga desbaratando los nudos gordianos esos que creó innecesariamente, insultando a figuras que a uno le podrán gustar o no, pero que son figuras emblemáticas y hasta cierto punto heroicas de la izquierda latinoamericana. Eso, yo sé que eso... La respuesta de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, fue contundente hacia las críticas hacia Venezuela. Bueno, yo me estoy refiriendo que, por ejemplo, Lula es un tipo incuestionable. Lula fue un dirigente sindical, después estuvo preso en la dictadura, un dirigente democrático, además es un milagro brasilero en materia económica junto con Cardoso. Entonces, con un personaje de esas características, de tanta envergadura, y actualmente es uno de el líder de la octava economía mundial. Entonces hay que tenerlo cuidado, pues, porque además 15 días antes él había dicho otra cosa. Y había mandado a que no lloraran, que había un exceso de lágrimas. Entonces hay que tener cuidado y no dejarse, es decir, no ser tan susceptible de la crítica. Y por el contrario, yo creo que el gobierno tiene en sus manos, tendría que tener en sus manos argumentos en relación con las cosas que hace, ¿no? Entonces, me parece muy bueno, y si yo tuviera que ver con eso, yo diría que hay que ir a buscar a Pepe Mujica. Pepe Mujica, además, eso es un anciano, pero un anciano heroico, es decir, la forma como fue torturado Mujica cuando era el jefe de los Tupamaros, bueno, era terrible. Cada vez que los Tupamaros hacían una operación, a Pepe lo metían en un pozo de 12 metros de profundidad, no le podía ni mover. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y además, pero en el caso de los dos, tanto Lula, que no es el de Petro, tanto Lula como Pepe Mujica hicieron gobiernos extraordinarios. Hay que verlas. Tú sabes que según el Latinobarómetro, los dos países, y es una cosa interesante de analizar, después lo podemos ver si quiere, los dos países que tienen más aceptación de la democracia en este momento son El Salvador y Uruguay. Es decir, que es una cosa curiosa porque, bueno, ya si quieres lo analizamos después, pero sigamos con tu tema. Con el tema de... entonces, bueno, vamos a ver eso porque hay temas importantes respecto a la democracia en los países de América Latina, y está el tema de Ecuador que no lo podemos dejar de lado, pero vamos a cerrar este tema de Venezuela. Bueno, yo lo que digo es que yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que respetar a las figuras egregias de la política. Bueno, y que además fueron dos líderes muy cercanos, tanto Pepe Mujica como Luis Ignacio Lula da Silva, de la Revolución Bolivariana, del presidente Hugo Chávez, de la fundación de la CELAC. No hay ninguna razón. Es decir, cuando un amigo tuyo te critica, yo creo que en vez de insultarlo, tú tienes que explicarle por qué hiciste las cosas. Bueno, la falta de la autocrítica en los liderazgos políticos la hemos visto pues en el mundo, en nuestro país, en un lado, en el otro, en derechas, en izquierdas. Y aquí en este país en particular, y es un ejemplo que ha dado la oposición en los últimos años, pero es que tú no les puedes decir, mira, no me gusta mucho cómo te queda ese zarcillo, porque inmediatamente te vienen a sacarte calumnias, insultos, vejámenes. Mira, no hagas eso, chicos, no saques muchachos a la calle. Entonces, tú haces eso y inmediatamente dicen que tú eres un agente de no sé quién, del G2, del G4, del G8, de quien sea. Es decir, aquí, desgraciadamente, se acabó el sentido de la convivencia política, que implica tener pellejo duro, pero además implica también tener la lengua cuidadosa. Bueno, hablando de ese informe que me estabas comentando también en el corte, sobre la democracia en países de América Latina, bueno, hoy Ecuador amaneció con una demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el asalto
a su embajada en este país. También, ¿cómo ves esa situación, Carlos Raúl? Porque siempre es importante examinar cómo se encuentra el continente. A veces creemos que no, pero los hechos que ocurren en otros países vecinos evidentemente también nos afectan y estamos en monitoreo constante. Ese día, yo tenía tiempo que no me asombraba. Y ese día me asombré, esa mañana. Porque ¿cómo es posible que a este señor se le ocurra hacer semejante acto de salvajismo político, que es invadir una embajada? Es decir, yo creo que lo que pasa es que las generaciones actuales de políticos, y no solamente en América Latina, sino en el mundo, carecen del más elemental sentido de la convivencia y de la diplomacia y de la democracia. Entonces ellos creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Gravísimo. Pero todo tiene consecuencias. Y por cierto, que mucha gente esperaba que el gobierno venezolano, incluso yo llegué a pensarlo en algún momento, cuando impidieron la entrada de un grupo especial argentino a Venezuela, que venían a custodiar la embajada porque había 8 asilados, yo dije, aquí se va a armar una, ¿no? Bueno, por cierto, me sorprendió mucho la prudencia con la que actuó el gobierno, simplemente no los dejó entrar y mantuvo la inviolabilidad de la embajada, que eso es fundamental. Entonces ahora viene este señor en Ecuador a hacer semejante acto, pero cavernícola, y además con un tipo cuya vida no sé si todavía está en jaque. Imagínate tú lo que pasaría si se muere el vicepresidente Gas. Claro. Es decir, eso sería un incidente de una gravísimo, gran envergadura. Ya esto es muy grave, pero si se muere, imagínate, ¿no? ¿Cómo obtuvo ese señor medicamentos para suicidarse? Eso es posible, que tenga un señor un saco de pastillas en su habitación, en un calabozo. Bueno, entonces yo creo que es muy malo y yo creo que el continente debería actuar enérgicamente. Y me gustó mucho la reacción norteamericana, porque ¿qué es lo que pasa con una acción como esa, hecha por un gobierno hasta ahora democrático? No sé por dónde va. Que eso le da argumento a los gorilas para hacer lo mismo. Claro. Y antes el que hacía esas cosas era Fidel Castro, y el dictador aquel Aparicio, ecuatoriano, por cierto. Esos eran los 2 casos más recientes que se conocen. Bueno, Fidel Castro solía secuestrar a exilados políticos y llevárselos escondidos de los países. Eso lo hizo en España, por ejemplo. Entonces, esas prácticas brutales, deleznables, no es posible que se toleren más en América Latina. Bueno, Carlos, tenemos que ir a una pausa. No, ahora. vale, te dije importante, que no. Importante tu reflexión. Al regreso seguiremos conversando sobre este y otros temas y también vamos a leer las preguntas de nuestra audiencia. Carlos, pausa y ya regresamos.